Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. ¿Qué les parece si se ponen sobre sus pies, salen de su banca y al mismo tiempo que les van a estar entregando papelitos ahí para la velada de oración, usted salude y escriba ahí su petición para esta semana? Entonces, por favor, si no es una petición suya, si es de algún amigo, algún familiar, alguna persona que usted conoce, si usted necesita más de un papelito, si usted necesita anotar ahí su petición, por favor. Aquí que está moviéndose y quiero aprovechar para saludar a los hermanos que siguen la señal de internet en diferentes lugares. Así es que me da gusto saludarle, me da gusto verle, me da gusto que hoy esté en la casa del Señor. Entonces, al final usted puede anotar su petición de oración y quiero aprovechar para orar esta mañana por el hermano Fernando Melgoza. El hermano Fernando Melgoza está el día de hoy en La Piedad, está con nuestros hermanos de La Piedad y él está sirviendo al Señor como misionero, y en esta ocasión nosotros lo estamos enviando a visitar a los hermanos de La Piedad. Ya estará posteriormente aquí con nosotros en otro momento para otras misiones. Bien, quiero iniciar esta semana, quiero iniciar con ustedes una nueva serie, un nuevo tema para toda la iglesia, y el tema de esta serie, de estos nuevos mensajes, lleva por nombre Viviendo como discípulos. El tema es Viviendo como discípulos. Y voy a invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 3. El Evangelio según Marcos, capítulo 3. Y el tema de esta mañana es continuar y extenderse. Ese es el tema de esta mañana. Tenemos un tema general, y el tema general es viviendo como discípulos, de toda esta serie de enseñanzas que vamos a aprender. Pero el tema de hoy es continuar y extenderse. Y voy a invitarle sobre sus pies nuevamente Marcos 3, versículos 13 al 19, porque quiero que usted lea la palabra de Dios. Quiero que usted lea la bendita y hermosa palabra de Dios. Y no diga usted que yo le dije, sino que usted puede decir yo lo leí. Y está en Marcos 3, versículos 13 al 19. ¿Ya lo tiene? Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. A quien puso por sobrenombre a Jacobo, hijo de Zebedeo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, pueden tomar su lugar, mis hermanos. Un poquito a manera de introducción, les decía
que el tema de esta nueva serie es viviendo como discípulos. Ya no voy a hablar de lo que dije anteriormente, de que era ser un discípulo, cómo ser un discípulo y la orden de Jesús de ir y hacer discípulos. Y espero que usted se acuerde del discípulo que tiene de tarea. Bueno, esta mañana quiero, a manera de introducción, contar la historia de Juan y de Juana. No me pregunte por qué, pues es Juan y Juana. Y ellos se casaron. Se casaron y, como todo matrimonio recién casado, no tenían un lugar donde vivir, así es que decidieron rentar. Y ellos, su primer casa que rentaron solamente era su sala con su cocina, su baño y una recámara. Posteriormente vino su primer hijo, un varón, y fue la alegría de la casa. Y entonces ese bebé nació y fue puesto en una cuna en el cuarto de ellos. Pero ese bebé creció y vino un segundo bebé a la familia de Juan y de Juana. Y ahora vino una niña. Y entonces Juan le dijo a Juana: creo que necesitamos rentar una casa diferente, una casa que tenga 2 cuartos, porque ahí vamos a poner a nuestro bebé varón, que ya es más grande, mientras esta bebé se queda aquí. Claro, ya habían pasado algunos años. Finalmente llegó el tercer hijo de Juan y de Juana. Y entonces era el varón mayor, una niña, y ahora otra mujercita bebé. Y Juan y Juana dijeron: vamos a rentar otra casa, pero ahora una casa que tenga no solamente la recámara para ti y para mí, sino 2 recámaras más. Y en un cuarto pondremos a 2 niñas y en el otro cuarto pondremos al varón. Ellos conocían de Dios y empezaron a educar a sus hijos y buscaron comprar una casa. Con el paso del tiempo, cuando ellos tuvieron la oportunidad de comprar o de adquirir la casa, entonces compraron una casa con 2 recámaras. Y cuando Juan vino, después de haber comprado la casa, Juan vino y la esposa exclamó y dijo: ¿y por qué compraste una casa con 2 recámaras? Si rentábamos una casa con 3 recámaras. Y escuche las palabras de Juan. Y Juan dijo: mujer, estamos preparando en la voluntad de Dios a nuestros hijos para que crezcan. Y un día va a llegar lo normal. ¿Qué es lo normal? Que conozcan a una persona con la cual quieran compartir el resto de su vida. Y ya no tendremos 3 hijos en casa. Saldrá el primero, nos quedarán 2. Y luego vendrá el segundo, hasta que llegue el momento en que quedemos tú y yo. Y ese cuarto será para cuando alguien de ellos nos visite, tengamos un lugar donde recibir la visita. Qué interesante de Juan y de Juan. Y dijo Juana: y si no se casan, bueno, nosotros los prepararemos para que ellos encuentren una pareja y salgan y formen su casa. Pero les voy a contar la historia de Pedro y Camila. Y usted va a decir: oye, el hermano viene muy contador. Es que solamente así
podemos entender lo que quiero platicarles. Pedro y Camila se casaron al mismo tiempo que Juan y Juana. También tuvieron 3 hijos, 3 mujeres. Pero Pedro y Camila pudieron comprar un terreno y empezar a construir una casa. Y Pedro y Camila dijeron, en la parte de abajo vamos a construir para nosotros. Y ahí empezaron su matrimonio. Dios les prosperó, también eran creyentes. Y en la parte de arriba construyeron un segundo piso para cuando se casara su hija la mayor. Y luego encima construyeron otro piso para cuando se casara su segundo hijo. Y luego encima construyeron otro piso para cuando se casara. Y tenían 15, 12, 10 años de edad las niñas cuando alguien los visitó. Y les dijo, qué bonita casa. ¿Y por qué hicieron casa para arriba? 1, 2, 3, 4 niveles. Y dijo Camila, porque queremos que nuestros hijos vivan aquí con nosotros hasta que nosotros nos muramos. ¿Cuál es el diseño de Dios? Y el diseño de Dios, usted lo encuentra en Génesis 2:18, dice, no es bueno que ¿qué? Que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. En el Nuevo Testamento, en Mateo, encontramos que el Señor Jesús dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y todas las hermanas dicen, que se queden en la casa. Ese no es el diseño de Dios. Si usted está pensando, y si tiene niños chiquitos, y si usted quiere hacer eso, usted no está en el diseño de Dios. El diseño de Dios es que usted debe preparar a los hijos, ¿para qué? ¿Para qué? Ya hasta se atragantaron las hermanas. ¿Para qué? Para que se vayan de la casa. ¿Usted se quedó en casa de sus padres? No. O tal vez sí, no lo sé. Pero el diseño de Dios es fructificar y multiplicar ¿qué? La tierra. Y dice la palabra de Dios que el hombre dejará a su padre, a su madre, y ese dejará significa todo el contexto de dejar y comenzar una nueva familia. Y si usted tiene hijos que formar para el matrimonio, tiene que enseñarles que un día tienen que dejar padre y madre y unirse en la voluntad de Dios a su pareja. Ese es el diseño y ese es el modelo de Dios. La pregunta es, ¿para qué está preparando usted a sus hijos? ¿Para que se queden con usted 60 años? No, 80. Y que aquí vivan mis nietos, y que luego vengan aquí mis bisnietos, y que luego vengan aquí mis tataranietos. No, hombre, usted va a tener una ciudad ahí en su casa. Tuve la oportunidad de platicar el fin de semana que vino el hermano Eric, experto en matrimonios, vino a enseñar a la iglesia, pero yo tuve la oportunidad de platicar con la hermana Aurora. Y lo que voy a decir, pues la hermana Aurora me lo dijo, no tiene nada de malo. Pero ella me decía que cumplieron 50 años de casados. Hermana, 50 años de casados. Amén. Pero decía la hermana, y cuando yo me casé no sabía nada de la vida. Se casó y tuvo que aprender. ¿Y cómo aprendió? ¿Y dónde está mi papá y mi mamá? No. Dice la hermana, sufrí, ¿verdad, hermana? Luchó, el hermano José aguantó,
los sufrimientos de la hermana, pero sin lugar a dudas que él también tenía que aprender. Y se aguantaron. Y qué interesante, hermanos. Pero hoy en día no es así. ¿Cuál es el diseño de hoy? Antes de no aguantar, la hermana se me adelantó. Entonces se casan, vamos a hablar de parejas cristianas, se casan y no sé lavar y planchar, pero para eso tengo mamá. Por eso no me voy de la casa. No sé hacer de comer, ¿para eso qué? Qué bien saben, hermanos. No puedo cuidar mis hijos. Hermanos, ustedes me van a abrir la cabeza, me van a acabar el mensaje ahorita. Pero ese no es el diseño de Dios. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Que usted lo haga o que se haga no significa que estemos en armonía a lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Dejará? Repítalo usted a sus hijos. Repítaselos. Y si usted tiene hijos, si usted tiene hijas, tiene que repetirles una y otra vez. Por tanto, dejarás esta casa. No te quiero aquí 60 años. Ya se están empezando a salir los hermanos de aquí de la iglesia, hermanos. No se salgan. Ese es el diseño. Yo no le estoy trayendo una palabra diferente. Mire, si le estoy diciendo esto, no es porque quiero preocuparlo y asustarlo, sino porque ese modelo de diseño de Dios es el mismo diseño que Dios utiliza con sus hijos. Y por eso a veces nosotros no crecemos como creyentes. ¿Conoce usted familias, hijos que no se quieren salir de la casa de los papás? Hoy hay una ley que se aprobó en México que dice que hasta los 25 años puedes vivir en la casa de tus padres. Si no te has casado, tus padres tienen el derecho de cobrarte renta. Bueno, dice la hermana. Tú ya los preparaste para la vida y ya deben de aprender a asumir su responsabilidad y tomar sus ¿qué? Y he escuchado esta frase de señoras grandes de 50, 60 años que dicen: ya me voy, hermano, porque tengo el niño en la casa. ¿Usted tiene un niño? Sí, tiene 50 años. Y si no llego, no sabe hacerse de comer. No, hermano, agarre la escoba y sáquelo. No escobazos, más barra la casa y dígale también para afuera. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque a nosotros muchas veces nos enseñan a vivir como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Amén. Dice Juan 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, nos dio herencia de ser contados como ¿qué? Como hijos. Sin embargo, ¿saben dónde se nos acaba? No el concepto de hijos, dónde se nos acaba en nosotros la mente de que queremos vivir todo el tiempo en el diseño de nosotros, en la casa del Señor, 80 años sin vivir como discípulos, que esa es la otra parte que el Señor quiere que hagamos, sin dejar de ser hijos. Si usted tiene un hijo o una hija que se casa y comienza su familia, ¿deja de ser su hijo? Pero ahora ¿qué son? Otra familia. ¿Sí o no? Sí. Nunca dejan de ser sus hijos. Y usted lo recibe con mucho gusto. Y el Señor le dijo a los discípulos, Mateo 28, por tanto, id y ¿qué? Y haced ¿qué? Discípulos.
sea, ya fueron muchos años de estarse alimentando en la casa del Señor como hijos y ahora tienen que reproducirse. Ya. Y usted dice, no, yo tengo 42 años de cristiano, espérese otros 5 años más. ¿Cuándo se piensa reproducir como cristiano? Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el cristiano para comenzar a reproducirse y entrar en otra etapa de su vida cristiana. No deja de ser hijo, pero ya no es hijo que debe de estar nada más alimentándose como niños. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ¿qué les dice? Ustedes todavía no pueden alimentarse con comida sólida, todavía necesitan leche. Pobrecitos los hermanos de Apatzingán, 20 años y todavía se atragantan con el arroz. Otra vez sus papillitas. ¿No? ¿Qué pasa? Marcos capítulo 3. Versículo 3. Vamos a ver algunas de las cosas que suceden aquí. Versículo 13 dice así: después, ¿qué hizo? Subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿y qué? Y vinieron a él. Ok, ahora voy en orden. El Señor Jesús, si usted busca Lucas capítulo 6, el Señor Jesús tuvo una noche intensa de oración. Pero si usted va antes de Lucas 6, usted se va a encontrar que Jesús acaba de salir de un proceso de tentación. ¿Se acuerdan? Que Él va llevado por el Espíritu al desierto después de haber sido bautizado, y el Espíritu lo lleva al desierto 40 días, está sin comer. El diablo se le aparece y le dice: tú eres alguien que puede hacer que las piedras se conviertan en pan, no mueras de hambre, manda estas piedras que se conviertan en pan. Y es esa historia. Y después viene Jesús en oración, y está en oración toda la noche, y después de su oración con el Padre, después de tener oración con el Padre, sube al monte. Ahora, quiero aclarar, hermanos, esta parte de después subió al monte, porque Jesús está haciendo lo que Dios le dijo. El plan de vivir como discípulos y hacer discípulos tiene que ver con la voluntad de Dios, no es una ocurrencia de nosotros, ni de los pastores, ni de los líderes, ni de los dirigentes. Este es un diseño de Dios, y como tal debemos vivir como discípulos. El Señor Jesús, después de haber estado con su Padre, tener una comunión con Él, llega al monte y dice la siguiente frase: y llamó así ¿a quiénes? ¿A quiénes llama el Señor Jesús? Llama a los que Él quiso. Y esta frase, a los que Él quiso, hermanos, tiene muchas consideraciones que señalarse. Porque algunos dicen: bueno, Dios no me ha llamado, yo ahí estoy, pero Dios no me ha llamado. Pero la palabra a los que Él quiso quiere decir, para el contexto de nosotros hoy en día, que Dios no puso una serie de requisitos, ni los puso a competir, ni mandó a traer al pueblo para hacer votaciones y elecciones quién quería que fueran los discípulos. Cuando dice a quien Él quiso, si tuvo un tiempo de desierto, de comunión con el Espíritu Santo, si tuvo una noche de oración con el Padre, ¿creen usted que Jesús iba a llamar a las personas incorrectas? Claro que no. Y este espacio en la Biblia, cuando dice a los que Él quiso, quiere decir que todas las personas a las cuales Jesús llama para ser sus discípulos son escogidas con un propósito para el tiempo que se está escribiendo la Biblia. Para nosotros es: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los que creen les dio potestad de ser hechos. Entonces ya nosotros fuimos escogidos.
Y como escogidos, la orden de Jesús es id y ¿qué? Y haced discípulos. Quiere decir que a estos 12 los toma como un ejemplo, como una muestra de lo que va a ser en la tierra, para que nosotros entendamos tiempo después de lo que vamos a hacer igual que ellos. Jesús los enseñó. Entonces, dice el versículo 14, leamos todos juntos, versículo 14, ¿qué dice? Y estableció otra vez, vamos a leer fuerte, ¿qué dice? Bien, ¿cuántos eligió? 12. El número 12 tiene un significado especial para el pueblo judío. ¿Qué les recuerda el número 12 al pueblo judío? Las 12 tribus, los 12 hijos ¿de quién? De Jacob. Ellos inmediatamente en el pasado recuerdan las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, y ellos dicen 12 tribus de Israel. Pero en el futuro, en Apocalipsis 5, ¿cuántas personas están en la visión que tiene Juan? Y están también los 12 ahí con él. O sea que en el pasado y en el futuro podemos entender que Dios tiene el control de algo que nos quiere enseñar, de algo que nos quiere decir cómo vivir, de algo que nos quiere representar con personas aquí en la tierra. Y esos 12 son los que Él estableció. Y de repente la gente que vivía en aquella época podía entender 12 y dice, sí, como nuestros padres, aquellos que nacieron y que fueron hijos de Jacob. Y ellos inmediatamente empezaron a recordar. Ahora, viene una serie de nombres del versículo 16 al 19. Solamente quiero hacer una aclaración y entretenerme un poquito aquí, porque estos nombres aparecen en otra lista, aparecen mencionados en diferentes lugares. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hablan. Y el libro de los Hechos, el capítulo 1. Hay 4 pasajes donde nos da el listado. Solo en el libro de los Hechos no aparece uno. ¿Quién? Judas, el que se había entregado, muerto. Pero me quiero quedar en el versículo 14. Y usted va a leer 2 frases al final de establecer los 12. Lea conmigo nuevamente Marcos 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Bien, ¿qué dice? Y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Miren, esto es importante. 2 cosas hace Jesús para enseñarnos a nosotros a vivir como discípulos. Número 1, ¿para qué? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Número 2, ¿para enviarlos a qué? A predicar. Ahora, todo lo que hemos estado aprendiendo tiene y guarda una relación. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El anhelo de Dios es que sus hijos estemos bajo su sombra. Y eso quiere decir estar con Él. El Salmo 1 dice, junto a corrientes ¿de qué? De agua. ¿Y el agua quién representa el agua? Dios, la Trinidad. Jesús le dice a la mujer, el agua que yo te daré no te va a producir más sed, no tendrás sed jamás. Por eso el salmista dice, junto a corrientes de aguas. El Salmo 23 dice, ¿qué dice? Es mi pastor, nada, en lugares de delicados pastos. Y esos delicados pastos, hermanos, son lugares de mucha agua. Los pastores
Los pastores de la época donde se narra la historia del pueblo de Dios peleaban por los pozos de agua, porque era la necesidad para darles de tomar a los animales y para regar los lugares donde comían los animales. De tal manera, hermanos, que el estar con Él, el mantenernos con Él, representa el primer paso para entender una vida viviendo como discípulo. Dijimos que todos somos hijos de Dios. Inmediatamente, al ser sellados por el Espíritu Santo, somos reconocidos como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pero tenemos que pasar un tiempo con Él, y el tiempo con Él es para aprender de Él. Amén. Por eso quise poner el ejemplo de la hermana Aurora. ¿De dónde van a aprender sus hijos todo lo necesario para cuando ellos tengan que formar su hogar? Dígame usted, ¿de dónde? De la tele. Que busquen en YouTube cómo formar una casa. ¿De dónde? Y usted va a decir, ¿cómo? Así es, hermano. Y usted dice, ¿por qué me haces arroz con plátano y huevo cocido? Es que mi mamá sí lo hacía. ¿De dónde sacó la hija la receta? ¿Por qué le pones chicharrón a la morisqueta? Es que mi mamá sí me enseñó. ¿Por qué avientas el pantalón a la puerta del baño? Te encueras ahí en la puerta. Le dice la esposa al esposo, ¿por qué avientas toda la ropa? Ah, no sé, pero mi mamá ahí recogía la ropa cuando yo me metía a bañar. Todo lo bueno y lo malo que usted enseñe en la casa o que usted haga en la casa, los que van a copiar ese modelo, ¿quiénes son? Pero usted está orando al Señor para que en la escuela dominical se los eduquen. Esta gente que está siendo llamada, si algo se sabían de memoria, era la ley de Moisés, porque todos los niños a la edad de 12 años ya se sabían la ley de Moisés. Jesús no tenía problema para enseñarles la ley de Moisés, pero ¿qué les tenía que enseñar? Tenían que aprender a vivir con Él. El gran problema de los apóstoles es que unos se dedicaban a una cosa, había pescadores, había cobradores de impuestos, había personas que ni eran cobradores de impuestos, que ni eran pescadores y que estaban en la lista del Señor Jesús, y que todos tenían que aprender a vivir ¿con quién? Con Jesús, a conocer cómo se vivía por fe, a soportarse. ¿Quién era el más inquieto? Y había que aguantar a Pedro, el más inquieto. Dice la Biblia que había dos: Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿Hijos de qué? Ya ni me quiero imaginar cómo eran. Hijos del trueno. Aquellos que la mamacita linda le dice al Señor Jesús, ay, te los encargo, ¿te sientas uno a la derecha? Esos eran los discípulos con el que el Señor Jesús lidiaba. Y había uno que murmuraba en su corazón, este dinero nos hubiera alcanzado por una chavindeca, una pizza, 2 cocas, y el Señor lo está tirando en el piso. Eso déjelo para los cumpleaños, dirán las hermanas de la... Ay, el hermano aquí está regalando. Hombre, ese era Judas, el que cuidaba la bolsa.
Ay, el Señor me dejó en vergüenza, no puedo creer. ¿Cómo se le ocurre preguntar de dónde vamos a alimentar a 5,000 gentes? Pues ni crea que yo traigo aquí tanto. Ese era Judas. Estaba el celote. Aquel cuando le decían: oye maestro, ¿por qué tus discípulos cuando recogen espigas no se lavan las manos? Señor, ¿quieres que me los ejecute? Yo ahorita los mato. Ese era así. Y el Señor tuvo que ponerle la mano a un soldado porque Pedrito sacó la espada y le cortó la oreja. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia. No cortar orejas, digo que venimos de diferentes lugares, de diferentes hogares, con diferentes costumbres, con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos, ¿sí? Pero ¿qué nos une? La misma fe. Nomás la hermana dijo: ¿qué nos une? La misma fe. Y en Cristo todos somos uno. Por eso el mensaje de Jesús fue: y te encargo, Señor, que así como tú y yo somos uno, ellos. Y si usted no vio ese mensaje, véalo otra vez. Todo tiene una coherencia en el plan de Dios y en el diseño de Dios para que estuviesen con Él, porque Él sabía que todos tenían ideas diferentes y todos tenían trasfondo diferente. Por un lado, unos estaban acostumbrados a lo rudo, a lo pesado. Ser pescador no es fácil, hermanos. Esos que querían el primer culto a las 6 de la mañana, sí, pues se levantaban a las 3 de la mañana a pescar. El cobrador de impuestos salía a las 9 de la mañana a cobrar. Eso no dice la Biblia, pero vamos a pensar. Salía a las 9 de la mañana a cobrar y decía: si ustedes son pescadores, quieren el culto a las 6, yo me levanto más tarde. Y aquí tenemos diferencias de personalidades, hombres, mujeres. Unos trabajan, otros no trabajan, otros son dueños de su propio trabajo, otros son empleados. Y hay gran cantidad y gran diversidad. Pero el Señor nos trajo así para que estemos ¿con quién? Con Él. ¿Para qué? Para aprender de Él. Amén. No vamos a aprender de los líderes, no van a aprender de mí, no van a aprender del que está a su derecha, a su izquierda. Estamos aquí para aprender del Señor. Por eso los llamó, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Dice la palabra de Dios que cada uno de ellos fueron llamados para que su forma de pensar se moldeara ¿a quién? ¿A la forma de quién? ¿Y cómo pensaba Jesucristo? ¿Pensaba como ellos? Señor, mira, la verdad, estamos muy molestos. Nosotros te arreglamos bien aquí el escenario, bien todo. Aquí te tenemos una fila de gente que está esperando por su milagro y llegan unos, se meten por el techo y tú los sanas. ¿Qué es eso, Señor, que se metan en la fila? Niños, no interrumpan al maestro, sáquense para allá, y ahí andan los discípulos. Y el Señor les dijo: dejen que los niños, maestro, pero mira, no les han cambiado el pañal, mira, están chorreados, mira. El Señor dijo: solo estando con el Señor, nuestra forma de pensar y nuestra actitud cambia. Ay, el Señor, si supiera con qué fichita estamos aquí comiendo. Se metió a la casa de un pecador. A ver, póngale un papelito al hermano que se salga en cuanto antes. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no sabía lo que ellos pensaban? ¿Y qué les dijo? Yo sé lo que están pensando. El Señor Jesús los conocía. Y no fue casualidad que a media travesía en el barco se quedara dormido y ellos se quedaran solos. Y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Yo estoy con ustedes.
Ellos tenían que aprender a estar con Jesús. Usted y yo venimos a la iglesia a aprender a estar con Jesús. Usted lee su Biblia para aprender de Él. Usted no fue apóstol llamado para vivir con Jesús en la tierra, pero lo conocemos por su palabra. Lo conocemos por lo que Él dejó en su palabra, y usted y yo le podemos conocer si queremos, porque si tú quieres también le puedes sentir y le puedes oír. Dios sigue hablando, y Dios sigue revelándose, y Dios sigue manifestándose, y Dios sigue enseñándonos cuál es la perfecta voluntad, pero para eso hay que estar con Él. Hay hermanos que dicen, ni sabía que iba a haber esto, porque ni estuvieron en la reunión, ni vinieron a la reunión, ni vieron los mensajes de los grupos de la iglesia, ni vieron la transmisión, y se perdieron toda la información. Hay cristianos que se pierden la bendición de estar con el Señor y no dejan de ser hijos de Dios. Pero cuando el Señor los necesita, no pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada de Él. Voy a platicar la historia de un padre de familia que quedó viudo. 3 hijas. No se volvió a casar. Las hijas crecieron. 2 eran extremadamente quehacerosas, y no puedo ser más literal, quehacerosas. Usted podía hacerle al piso así con el dedo y el piso rechinaba de limpio. Pero había una que, como ya todo estaba hecho, no se preocupaba. Y finalmente llegó el día que primero llegaron a pedir la mano de la que no era quehacerosa. Y estas fueron las palabras del papá. Mira, muchacho, está bien que te quieras casar, pero déjame decirte algo. Esta muchacha no sabe lavar. Y la muchacha dijo, aprendo. Esta muchacha no sabe planchar. Aprendo. Esta muchacha no sabe hacer nada de comer. Ay, papá, pues ya me quiero casar. Esta muchacha la escoba ni para volar. Eso no le dijo. No sabe hacer qué hacer. No sabe agarrar un trapeador. No sabe. Y el papá, dice la muchacha, ¿me estás avergonzando, papá? No. Le estoy advirtiendo a él que tú no sabes hacer. Y si así quieres, llévatela. No la vas a traer de regreso a los 8 días. No hay devolución, dice la hermana Aurora. No me la vayas a traer los 8 días, porque si tú me la traes no te la voy a recibir, porque te estoy advirtiendo ahorita. Y sigo con la cantaleta. Si usted tiene hijos, hijas que van a casarse, habrá que enseñarlos para lo que viene. Jesús estaba escogiendo a 12 para que estuviesen con Él, para enseñarlos para lo que venía. Pero lo primero que tenían que hacer, ¿qué era? Aprender de Él, estar con Él, que su mente cambiara, que su forma de pensar cambiara, que sus ideologías que traían cambiaran. Y dijo un hermano, jamás en mi vida había yo lavado un traste, ni un vaso, ni un plato, ni una cuchara, y aquí en Nuevo Brecho vine a lavar platos. Cuando Dios está trabajando con nosotros, nos está moldeando para lo que sigue, para lo que viene. Pero muchos no quieren lo que sigue. Para eso no me caso. Para no tener que planchar ajeno.
No me plancho para mí. No me hago de comer para mí. Voy a hacerle de comer a otro. No, aquí que mi mamá me siga dando de comer. El Señor Jesús llamó a los discípulos no para que fueran parásitos, sino para que aprendieran de Él. Y hermanos, hay algo hermoso. Dice la Biblia que les dio autoridad. ¿Sabe qué es lo que busca el promedio de liderazgo o de algunos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos creyentes? Muchos buscan el poder. Y Dios, en la persona de Jesucristo, está mirando el ministerio de Jesús, y Jesús les dice: toda autoridad les es dada. Y los discípulos dijeron: no, Señor, danos poder, queremos poder, 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 en ti hay poder. Y el Señor les dijo: autoridad. ¿Por qué el falso quiere poder? Hermanos, porque el poder es una categoría o un estado que se disfruta. Y usted viene con su bicicleta queriendo subir la montaña y dice: ¿y podré o no podré? Híjole. Y sale otro hermano por allá: yo le puse un motor a mi bicicleta. Y aparece otro y dice: y yo le puse turbo. Entre más fuerza tiene, más lejos llega. Pero llega el que tiene autoridad y dice: usted y usted me cargan y me suben allá sin bicicleta. ¿Verdad que es diferente? La gente pelea por el poder porque tiene que ver con las obras de la carne y el orgullo. Yo lo hice, yo lo construí. Pero el que tiene autoridad dice: yo mandé que lo hicieran. ¿Y en el nombre de quién hacemos las cosas? Por eso Dios nos dio autoridad. Nosotros no tenemos poder. ¿El poder de quién es? De Dios. ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? Autoridad. Autoridad. Pero para hacer uso de la autoridad hay que estar con Él. Toda autoridad les es dada. Y equivocadamente muchas veces enseñamos a querer tener poder, y lo único que desarrollamos es orgullo, vanagloria, envidia, muchas cosas que creemos que es poder, pero no es poder. El Señor nos prepara para tener autoridad. Cuando viene un hijo de Dios, las cosas cambian. ¿Por qué cuando usted llega como cristiano a la casa de sus padres o sus abuelos que no son creyentes, de sus hermanos, y lo ven a usted con cierta autoridad, dicen: no, ya llegó, hay que preguntarle a él? No es porque usted traiga un letrero aquí que dice: este corazón y esta mente son sabias. No, porque reconocen que en usted hay una autoridad que nadie más tiene. Usted la tiene porque es hijo de Dios. Y esa es la autoridad con la cual usted puede traer un tráiler, y un policía que tiene autoridad lo puede parar. Aunque usted traiga un tráiler con toda la velocidad, él lo para. Un demonio tiene poder. ¿Sabía usted eso? El diablo tiene poder, pero no se pueden enfrentar a la autoridad que usted y yo tenemos. Y la autoridad viene de parte de Dios. Y les dijo a los apóstoles: toda autoridad les es entregada. Toda autoridad les es entregada. Y si ustedes tienen que detener algo, lo detendrán. Y si ustedes tienen que soltar algo, lo van a soltar. Esa autoridad yo les doy. Pero eso solo se logra viviendo con el Señor. El que no habita con el Señor no aprende de Él. Y por eso mucha gente, hermanos, ni habita con el Señor, ni viene a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Versículo 14. Pónganse de pie, por favor, para leer el versículo 14 de Marcos 3.
¿Ya lo tiene? Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Otra vez, leamos. Pueden sentarse, hermanos. Así es que aquí hay algo que usted debe de considerar. Número 1, Jesús le hace la invitación a todos, para que estemos con Él. Amén. La invitación es para todos. Así como le dijo a la mujer, si tú bebieres de esta agua, no le dijo a la mujer, bebe a fuerzas. Si tú bebieres, venid a mí todos los que están. Es la invitación. El Señor siempre te va a invitar a que estés con Él. De tal manera, hermanos, que vivir como discípulo, y el tema de hoy es continuar y extender, todavía no llego ahí, porque quiero que usted vea todo el plano donde se puede desarrollar la vida de un cristiano. El poder vivir como discípulo no es más que una respuesta de obediencia a la invitación que Dios nos hace. Amén. El que quiere estar con Él. ¿Y dónde se ve el que quiere estar con Él? Donde usted tenga el corazón, hermano. ¿Se ocupa mucho? No. Si su esposo o su esposa llegan 2 horas por día a la casa, ¿dónde está su corazón? ¿En su casa? ¿Dónde está el corazón? Pero en la casa no, porque si su corazón estuviera en la casa, no estaría 2 horas diarias todos los días, ¿verdad que no? ¿Me explico? Estar con Él refleja una condición. Platicaba con una hermana, mando saludos a la hermana Naní si nos está viendo, y me decía ella, el servicio de hoy domingo comienza a las 8 de la mañana y los que tenemos que participar tenemos que estar a las 7 y tenemos que salir en el camión o en el carro o en el transporte que te vas 5:30 de la mañana para poder estar. ¿Quién hace eso? Si vivimos a 5 cuadras, llegamos tarde. El que quiere estar, puede ser hijo de Dios, pero no quiere estar con Él. ¿Me explico? No se necesita mucho, hermanos. Si todos los que son creyentes en esta congregación quisieran estar con el Señor, todos los días de reunión, aquí estarían. Porque esta es la casa de Dios. ¿Sabía usted eso o necesitamos avisarle? Si usted tiene interés de estar con Dios, aquí estaría. No es casualidad que David dijera, prefiero estar. ¿Cuántos días? Una vez, bueno, cuando venga un invitado, cuando ya no tenga cosas que hacer, cuando ya tenga un patrimonio David tenía bien claro cuál era su condición como hijo de Dios y dónde tenía que estar. Él tenía que estar con su padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios y estando bajo el cuidado de José y María, dice, es necesario que esté en las cosas de mi Padre. ¿Sabe dónde se ve donde no vivimos como discípulos? Cuando no nos interesan las cosas del Señor. Dígame usted lo que me diga. Tenemos muchos hermanos que visitan la iglesia una vez cada 6 meses, pues la visitan. ¿Qué hacen después de ahí? No sé. No sé si sirvan al Señor, no sé si adoren al Señor, no sé. Pero ahí está su corazón. Ahí es donde está su corazón. Esa es la forma, hermanos, y no podemos engañar a Dios. Señor Jesús,
Vamos a la otra orilla. Mis discípulos, nomás llegó Pedro. Pedro, ¿dónde están los demás? Ay, Señor, están muy cansados, pero aquí nomás estoy yo. Y dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados. Ay, hermano, qué bien se sabe ese versículo. Los discípulos siempre estaban todos ahí. No, hoy los discípulos pues no tuvieron chance de venir, pero vienen mañana. El Señor los llamó para que estuviesen con Él. El que quiere vivir como discípulo, hermanos, el primer paso que da es que tiene que aceptar la invitación de venir al Señor y dejarlo todo. Todo. Conocí de una persona. Todos entraban a trabajar a las 8 de la mañana y todos salían a las 5 de la tarde. Era un trabajo no como empleado, sino que tenían oportunidad de escoger su horario. Él entraba a trabajar todos los días a las 8 de la mañana, a veces llegaba 1 hora antes, a las 7 de la mañana, pero se iba todos los días a las 3, porque a las 5 todos los días tenía una reunión en su templo y él ¿cómo se llama eso? Aquel que acepta la invitación del Señor de venir para vivir como discípulo. Número 2, dice el versículo 15. Leamos el versículo 15. Ahí como está, sentaditos. ¿Qué dice? Leamos. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bien, ¿cuál es la primer parte? Número 1, tienes que estar con Él. No puede venir lo otro si no estás con Él. ¿Qué vas a predicar si no conoces a Jesús? El Señor no les encargó otra cosa, les dijo, lo que han visto y oído, ¿qué? Pero hay que estar con Él para poder predicar. Y para tener autoridad sobre enfermedades y echar fuera demonios, eso era lo que querían todos. ¿Se acuerdan? Que hubo uno que le dijo a alguien, pásame del poder de Pablo. ¿Cuánto? Una lana. Y me conectas tantito ahí con él para que se me pase. No, hermanos. El demonio dijo, ¿a Pablo? Sí, lo conozco bien, le saco la vuelta. ¿Tú qué? Cuando los discípulos iban a algún lado, hermanos, ellos llevaban la autoridad de Jesús porque la gente sabía que estaban siempre ¿qué? Alrededor de Él. No hay peor persona delante de Satanás, de los ojos de Satanás, a quien Satanás tenga precaución de ir con él, que aquel que está acostumbrado a estar con Jesús día y noche, porque se tiene autoridad. La autoridad es dada por Dios a quien recibe el ofrecimiento, la invitación de venir y estar con Él. Y cuando los demonios ven que alguien habita al abrigo del Señor y está en obediencia ahí con Él, a ese le tienen temor por la autoridad que representa. Yo no vengo, dijo Pedro y Juan, yo no vengo con nada, no traigo nada, pero lo que tengo, ¿en qué tenían? Autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Porque Él les dio para sanar enfermedades y ¿para qué? ¿Y cómo demostraban que tenían esa autoridad?
hermanos, yendo a la oración. Querían estar con el Señor. ¿De dónde venía Jesús? Muchas veces cuando estaba con los apóstoles, de haber orado con el Padre. Practiquemos la oración, vengamos a la oración, seamos personas que vivimos como los discípulos. Tenemos que conocer a Jesús de tal manera que aprendieran de Él, estos discípulos, para poder hacer lo que Él hacía de manera natural. Por eso el mensaje de esta mañana es continuar y expandir. Hoy el discípulo tiene que hacer lo mismo. Hoy usted y yo tenemos que dejar no solamente de habitar con el Señor, sino que tenemos que vivir como discípulos. Y cuando digo dejar de habitar, no quiere decir que ya no vamos a estar con el Señor. Tenemos que seguir la predicación. Tenemos que ir con autoridad haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Tenemos que empezar a reproducirnos nosotros. Tenemos que continuar. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesús tenía claro que Él se iba a ir? ¿Se acuerdan? Él les dijo: mucho tienen que aprender ustedes, porque voy pues a preparar lugar para que donde yo esté. Y ellos se entristecían y les decía: no se turbe vuestro corazón, no los dejaré solos. ¿Qué les voy a mandar? Un consolador. ¿Lo mandó el Señor? Sí, lo mandó. De tal manera, hermanos, que la autoridad de expulsar demonios, el poder, los discípulos hacer milagros ante los ojos de los demás, era solamente para continuar el trabajo que Jesús venía realizando. Amén. Dos cosas hacía Jesús: predicaba y hacía milagros. Dos cosas les encargó Jesús a sus discípulos: predicar y hacer milagros. A usted y a mí nos ha encargado continuar con lo que estaban haciendo los discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos. De ahí la importancia que su discípulo tiene que estar con usted, hermano. ¿Dónde anda su discípulo? Su discípulo tiene que estar con usted. Y podemos ser todos los que estamos aquí discípulos del Señor si permanecemos en Él, si estamos con Él. La gente lo que quiere es la autoridad para sanar, la autoridad para echar fuera demonios. Eso no va a venir si no aprendemos primeramente a entender que estando con el Señor Jesús, Él nos va a cubrir con sus alas, y en ese momento representaremos la autoridad del Señor Jesús aquí en la tierra. Quiero que vea conmigo el siguiente versículo. Vaya conmigo a Filipenses y quiero que se ponga de pie, por favor. Versículo 12 y versículo 13. No vamos a poder terminar hoy. Filipenses 2, 12 y 13. Leamos qué dice Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios... Pueden sentarse. Pablo les dice: quiero que sepan que aunque esté presente o ausente, hay algo que deben de hacer.
El versículo 12 al final dice: ocupaos en vuestra salvación. Y esta palabra, que se traduce del idioma original, aparece como mensaje de buenas nuevas. Ocuparse de la salvación con temor y temblor no es a lo que usted y yo nos podemos imaginar de: ay, ya estoy en pecado, no, ya salí del pecado, no, ya estoy en pecado, no, ya salí del pecado. No es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipenses que deben de atender el mensaje que Jesús les dijo: id y haced discípulos. No se queden con el mensaje, no se queden sin trabajar en lo que Dios les encargó, no se queden sin reproducirse, no se queden ustedes discutiendo quién tiene más dones, más talentos, no se queden preguntando si los corintios ya arreglaron el problema de quién era de Apolos. No se queden ahí, cumplan el ministerio con el cual el Señor les llamó para que sean luminares en el mundo. Dice: con temor y temblor. Temor y temblor, hermanos, de no estar haciendo lo que Dios nos encargó que hiciéramos. De ir, de estar con Él, de vivir como discípulos y de ir y hacer discípulos. El día que entendamos esto, hermanos, usted se va a empezar a reproducir al 100%. Versículo 13: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. La tarea del discípulo es continuar con lo que Jesús hizo. La tarea de usted, mi tarea, es ocuparnos de eso y acercarnos a Dios. La tarea de nosotros es extendernos, y de eso voy a hablar, si Dios quiere, en la próxima semana. Tenemos que pensar, hermanos, si yo estoy atendiendo la invitación de Dios. Si no, cuando las dificultades llegan, no sé qué hacer. Cuando la necesidad apremia, no sé qué hacer, porque no he aprendido nada, porque no estoy bajo la sombra de quien me debe de enseñar. Por eso no puedo reproducirme, me da miedo, no sé qué decir, porque no tengo la autoridad de Jesús. Estando bajo la autoridad de Jesús, usted puede hacer lo que Dios siempre ha querido: ir y hacer discípulo. Termino con esta historia. Angelina vivía junto a una familia de creyentes que ellos abrieron su casa para que fuera una célula de oración, Y los vecinos de Angelina la invitaron a la oración. Le invitaron a conocer de Jesús. Y Angelina tenía esa situación de que decía: me quiero esperar. Pero ella no dejaba de ir. Y empezó a ver muchas cosas, como había gente que llegaba y oraban por ella y estaban ahí. Y Angelina tenía 3 meses yendo a la célula de oración. Y Angelina veía todo lo que hacían. Y Angelina estaba ahí. ¿Hubo milagros? Sí. Y le decían a Angelina: Angelina, tú tienes ya 4 o 5 meses viniendo con nosotros, ¿cuándo vas a hacer decisión por Cristo? Y Angelina decía: bueno, ya poco falta. Un día la madre de Angelina tuvo un infarto y fue llevada de inmediato al hospital.
Los médicos le dijeron a Angelina que por la situación de la edad, de la gravedad del infarto, no sabían si iba a responder a la medicina. Y Angelina dijo: ¿podría entrar a la cama de mi madre? Y los médicos le dijeron: pues sí, pero no puede hablar, no puede usted hacer que ella hable ni se incorpore. No, dijo. Y fue Angelina y entró y comenzó a orar. A clamar al Dios al que ella durante 4 o 5 meses iba a la célula de oración. Y ella dijo: yo no sé, Dios, si tú me estás escuchando. Aunque me han invitado a que me afilie con ellos, eso dijo Angelina. Yo he dicho que no, pero te he conocido y he visto que tú tienes poder para sanar enfermos. Y si tú quieres que mi madre se sane, te pido por la salud de mi madre. Y salió Angelina de ese cuarto. La señora mejoró. La señora salió del hospital. Ella fue con todo su testimonio. Pregunto: ¿qué hizo Angelina? ¿Creía en Jesús? Sí. Sí creía en Jesús. No había experimentado una situación en la que fuera probada su fe. No había hecho una oración como la que hacemos en las iglesias o con las personas. Pero Angelina, al estar yendo cada semana a la célula de oración, había pasado tiempo conociendo a Jesús. Y cuando ella tuvo necesidad de Jesús, ella acudió a la invitación de Jesús. Dijo: yo he rechazado decir, pero sí te conozco y creo que tienes poder. Estar con el Señor, hermanos, nos da autoridad. Estar con el Señor nos hace vivir con el como discípulos. Ya fuimos llamados hijos de Dios porque creímos en Él. Hay que pasar tiempo con Él. Hay que estar con Él. Y entonces las huestes malignas, las huestes de maldad dicen: ahí viene un discípulo de Jesús. Ahí va. Porque te ven haciendo lo que Él hizo. Te ven haciendo lo que Él te manda a que hagas. Eso es vivir como discípulos.